Cuando pensamos en pirámides en el Antiguo Egipto, habitualmente lo que se nos viene a la cabeza son las grandes pirámides de Giza. Pero para entender cómo se construyeron estas grandes pirámides hay que empezar por la primera pirámide de la historia egipcia, que no es otra que la pirámide escalonada de Zoser. Así que si quieres descubrir cómo construyeron estas grandes pirámides, quédate aquí que te lo cuento, porque vamos a empezar desde el principio. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la pirámide escalonada del rey Zoser. Cuando me pedisteis que os contase en un vídeo cómo se construyeron las pirámides, lo que se me vino a la cabeza fue hacer una serie de vídeos explicándoos la evolución de estas pirámides y cómo se van construyendo, para que de esta forma, de una forma mucho más completa, podáis ver cómo se llega hasta las grandes pirámides de Giza. Porque explicar esto en 5 minutos es bastante complejo y no quería dejar nada fuera. Así que os doy la bienvenida a esta serie sobre pirámides en el Antiguo Egipto. He creado una lista de reproducción que os dejo por aquí y donde vamos a ir analizando en esta serie de vídeos cada una de las pirámides que encontramos en el Antiguo Egipto y cómo se construyeron. Y dicho esto, vamos a empezar. El gobierno del rey Zoser constituye un punto de inflexión en la historia egipcia, entre otras cosas porque el rey Zoser es capaz de movilizar una gran cantidad de recursos durante un periodo bastante amplio de tiempo para poder construirse esta pirámide, lo cual denota una organización estatal bastante compleja y por lo tanto constituye un salto cualitativo con lo que encontramos en las anteriores dinastías. Pero el gran arquitecto de este complejo piramidal no fue el rey Zoser, sino que fue el arquitecto Imhotep. Imhotep era sumo sacerdote del dios Ra en Heliópolis, es decir, del gran santuario del dios Ra. Imhotep como arquitecto llevó a cabo numerosas innovaciones arquitectónicas y por este motivo, por este gran trabajo que hizo, fue deificado posteriormente. En la religión egipcia se consideraba a Imhotep hijo del dios Ptah y también protector de los escribas y los médicos. Después del rey Zoser, otros reyes apuestan por construirse estos complejos funerarios también como una forma de propaganda política, pero sobre todo como una forma de garantizar la preservación del cuerpo, del Ka, de los espíritus del rey difunto y garantizar de esta forma el culto funerario. Después del rey Zoser se inicia esta tradición en el reino antiguo de construcción de pirámides. Y si todavía piensas que fueron esclavos los que construyeron las pirámides de Egipto, te dejo este vídeo por aquí donde hablo de quiénes fueron los que construyeron las pirámides egipcias. Una vez que ya hemos hablado de Zoser y de Imhotep, me gustaría explicar brevemente cómo surge la idea de pirámide por primera vez. A principios de la segunda dinastía vemos que la necrópolis real se mueve de Abidos a Saqqara y en Saqqara empezamos a encontrar otro tipo de construcción de tumbas. Hasta esta dinastía lo habitual era encontrar en el Antiguo Egipto tumbas excavadas en la roca, pero es a partir de entonces cuando empezamos a encontrar tumbas más elaboradas con un montículo encima. Una mastaba es un tipo de construcción funeraria que surge en esta época en el Antiguo Egipto y que imita a la forma de una casa, solo que en este caso es una casa para la eternidad, es decir, una tumba. Por lo tanto, antes del rey Zoser empezamos a encontrar estas mastabas y estas construcciones que están fuera de la tumba, fuera del pozo funerario y que recubren lo que es la tumba, que le dan pues una entidad más monumental, por así decirlo. Y de hecho son las mastabas que se encontraban en la zona de Saqqara en esta época las que inspiran la construcción de esta pirámide escalonada de Zoser. Y ahora vamos a hablar ya del complejo piramidal del rey Zoser. El complejo que podemos visitar y que observamos hoy en día cuando visitamos Saqqara no fue el proyecto original, sino que lo que vemos es fruto de una evolución que duró aproximadamente 2 décadas y que sufrió añadidos y modificaciones. Una de las innovaciones más importantes que encontramos en esta construcción es el uso de la piedra introducido por Imhotep. En algunas construcciones previas encontramos ya el uso de la piedra, pero no es hasta el complejo piramidal de Zoser cuando encontramos una piedra labrada utilizada en una construcción de gran magnitud. La piedra además tenía un gran simbolismo en el Antiguo Egipto, ya que ellos consideraban que la piedra era para la eternidad, que iba a durar para siempre. Lo que deseaban era que la construcción piramidal de Zoser
durase para siempre, para que de esta forma su Ka, su espíritu, viviese para siempre. Por otro lado, el recinto de la pirámide está limitado por un muro que tiene entrantes y salientes, que es un tipo de muro típico egipcio que encontramos en otros edificios y tumbas de la época. Este complejo es rectangular y una innovación es su orientación, que señala los 4 puntos cardinales de una forma bastante precisa. Además, encontramos 13 falsas puertas alrededor del muro, pero solo una puerta de acceso al complejo funerario, y es la que se encuentra orientada al sudeste, mirando hacia el Nilo. Una vez que se pasa por la puerta, se accede a una sala hipóstila que lleva al patio sur del complejo. El recinto tiene la pirámide escalonada en el centro, y de recintos o patios uno al norte y otro al sur. Quizá el patio sur, que es por donde se entra, es el patio más importante o el más llamativo de esta estructura, de este complejo piramidal, porque hay una serie de estructuras que hacen alusión a los rituales egipcios. Y no solo a los rituales, sino que también tenemos una serie de capillas falsas que representan a los gnomos del país. Por otro lado, en el patio norte, aparte del Serdab, que es muy interesante y sobre el cual os hablaré posteriormente, tenemos representaciones de las marjales del delta, por lo que todo este complejo piramidal está haciendo alusión al Valle del Nilo, al país de Egipto. El Serdab era un tipo de estructura funeraria típica del reino antiguo, que consistía en que dentro se ponía una estatua de la persona difunta y desde fuera se podía ver esta estatua por medio de una abertura, por lo que al mirar por esta especie de agujero o hueco se observa a la persona difunta en forma de estatua, y es lo que vemos aquí con el rey Zoser, que podemos verle dentro en forma de estatua. De esta forma la estatua miraría el cielo. En el caso de Zoser estaría mirando a las estrellas del norte. Otro elemento muy importante y muy destacado de este complejo piramidal es que dentro de él encontramos 2 tumbas. La primera, que llama nuestra atención por motivos obvios, es la pirámide de grandes dimensiones, pero por otro lado, en la zona sur encontramos lo que llamamos la mastaba sur, pero la que estaba destinada a albergar el cuerpo del rey era la de la pirámide, y esto lo sabemos por los restos arqueológicos. Gracias a las investigaciones arqueológicas se ha podido observar que no hay restos de ocupación en la mastaba sur. Sin embargo, sí que hay restos arqueológicos que prueban la ocupación de la tumba en la pirámide. El significado funerario ritual de esta mastaba no está claro y todavía hay mucho debate sobre esta estructura. Además, sabemos que la mastaba fue finalizada mucho antes que la pirámide. Una de las hipótesis es que quizá la mastaba sur pudo servir de enterramiento satélite, al igual que sucede en el caso de Keops, donde encontramos una pirámide satélite. De esta forma, toda la zona sur del complejo serviría para la revitalización del Ka del rey, es decir, que toda la zona sur del complejo de Zoser estaría en relación con la preservación, con la revitalización del Ka del rey Zoser. Una de las cosas que más destaca de la decoración subterránea del complejo de Zoser es la decoración de las paredes con cerámica en la mastaba sur, que recordaría a la decoración de los palacios de esta época. Además, en las galerías de la mastaba sur podemos apreciar diferentes escenas del rey corriendo, como lo haría en el Festival Sed, lo cual es interesante porque en el patio sur se observan estas estructuras que se utilizarían durante el Festival Sed, que era una fiesta de renovación del poder real. Por tanto, la decoración del interior de la mastaba sur y las estructuras exteriores del recinto funerario tienen una temática relacionada. Y una vez que ya os he hablado de todo este complejo funerario, de todo lo que encontramos fuera de la pirámide, vamos a hablar ya de lo que es la pirámide escalonada. Como ya he dicho, en un origen el proyecto era diferente. Se había ideado para que fuese una mastaba escalonada de 3 niveles, con orientación este-oeste. Una vez que se construyó esta mastaba de 3 niveles, se decidió que querían hacerla más grande, por lo que ampliaron la base y aumentaron la altura hasta llegar a los 6 niveles de altura y los 62,5 metros que tiene hoy en día. Una de las pruebas arqueológicas que tenemos para saber que la idea original sufrió una ampliación es la modificación de las galerías subterráneas para que fuesen funcionales de acuerdo con la ampliación del edificio. Además, es posible
que esta idea de la pirámide escalonada esté relacionada con la simbología de la escalera en el antiguo Egipto, en concreto la simbología de la escalera en contexto funerario. En este contexto, la escalera simbolizaba el nexo de unión entre los vivos y los muertos, porque la escalera era un espacio de tránsito, un espacio de conexión. La idea de que la pirámide escalonada puede simbolizar una escalera está relacionada también con las creencias funerarias del reino antiguo, donde el rey ascendería al cielo a acompañar al dios Ra en su barca solar y ocuparía de esta forma un lugar entre las estrellas. También por este motivo en el Serdab, como ya he comentado, Zoser estaría mirando a través de este Serdab hacia las estrellas. Como podéis ver, está todo relacionado. El interior de la pirámide no está construido dentro de la pirámide, sino que se trata de una serie de galerías y pozos subterráneos, por lo que vemos como pirámide es solo un recubrimiento. En el interior se han encontrado diferentes galerías que sirvieron para el almacenaje de alimento para el más allá, así como diferentes objetos funerarios. Además, se han encontrado unos espacios subterráneos en el lado este que debieron servir como enterramientos para miembros de la familia real. Por otro lado, la cámara funeraria de Zoser está realizada en granito, con un sarcófago elaborado en granito también, que guardaría el cuerpo del monarca dentro de un ataúd. Después del rey Zoser, hubo 2 intentos de pirámides escalonadas que quedaron sin terminar por parte de 2 de sus sucesores, es decir, por parte de los 2 reyes que fueron detrás de él. Habrá que esperar al rey Snefru muchos años después para observar avances en la construcción de las pirámides. Y de hecho es Snefru el primero en realizar esta pirámide de lados planos, que es más cercano a lo que nosotros tenemos en mente como pirámide. Suscríbete si todavía no lo has hecho y estate atento porque el siguiente vídeo va a ser sobre las 3 pirámides que construyó el rey Snefru y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!